hemos titulado ¿Para quién será el ay? Este es el tema que quiero compartirles en esta hora de la noche, mis amados hermanos. ¿Para quién será el ay en aquel día? Que cuando todos estaremos allá, en aquel día en donde Dios les llamará benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también a muchos les dirá lo que dijo Mateo 25:41. Le dirá también a lo de su izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad. Al lago que arde con fuego y azufre, preparado para vosotros, para los ángeles y aquel mismo demonio que es el diablo, que Dios lo reprenda. Pero vamos a entrar a la bendita palabra de Dios como tema: ¿para quién será el ay? Este es el tema, mis amados hermanos. Haciéndole allá en el libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, mis amados hermanos. Allí es donde vamos a meditar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. En el encabezado dice: llamamiento a Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. 2. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. 7 dice: les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy.
extendida hacia mí, y en ella había un rollo en el libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Oiga lo que dice la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. Que acá viene en el encabezado, dice: llamamiento de Ezequiel. Que acá Jehová Dios de los ejércitos, mis amados hermanos, Jehová Dios de los ejércitos, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que acá Jehová Dios le habló al profeta Isaías, hablarle a través de esta bendita palabra, y le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Esta es la palabra que Jehová Dios le había enviado a través del profeta Isaías. Este es el mensaje que Jehová Dios le había puesto en la palabra, en la boca. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, el llamamiento en la cual Jehová Dios le hizo a Ezequiel, mis amados hermanos. Dice la palabra, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y al oír que me hablaba, me dijo: hombre, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, desde el libro de Deuteronomio, que cuando el pueblo de Israel se rebeló ante los caminos, ante los ojos de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, sabe, y déjame decirle que la gente del pueblo de Israel se rebelaron en gran manera en la idolatría, en el pecado, en las iniquidades, a lo que Dios no le agradaba. Dios no le agradaba, mis amados hermanos, y eso es lo que dice la bendita palabra, que sabe que Ezequiel, él tenía un temor y tenía miedo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él sabía que al darle esta palabra a ese pueblo de Israel, él sabía muy bien que esa gente a veces le iba a poner oído y no iba a poner oído, y lo iba a rechazar esta misma palabra. Por eso aún le dijo a Ezequiel, le dijo: aunque te halles entre zarzas y espinos, aunque te hagan lo que te tengan que hacer, pero yo te he puesto, ¿para qué? Para que abres tu boca y les hables a este pueblo de duro corazón, que el pueblo de Israel había endurecido su corazón, amados hermanos, por causa del pecado, de la rebeldía, de las iniquidades, en cuanto Dios ya estaba cansado de cuánto pecado, de cuánta rebeldía que la gente hacía en ese tiempo. Pero él, mis amados hermanos, habló a través de los labios de Ezequiel y le dijo: háblales, abre tu boca y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque es un pueblo de duro corazón, y yo ya he puesto la palabra en tus labios. No les tengas miedo, no les tengas temor. Eso es lo que le dijo Jehová Dios a Ezequiel, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. O que te haigas en espinos y moras con escorpiones, no les tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Por qué? Porque el pueblo, sabe que el pueblo de Israel se había rebelado en gran manera ante los ojos de Jehová Dios. Por eso él enviaba profetas a profetizarles, a hablarles sus verdades. Pero Ezequiel tenía ese temor, Ezequiel tenía ese miedo.
pero él aún le dijo: ponte sobre tus pies y yo hablaré contigo. Anda a ese pueblo y abre tu boca, porque son de duro corazón. Eso es lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos vamos a enfocar, mis amados hermanos, en el versículo 10, en donde dice: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él en derechas y lamentaciones y ayes. Oiga lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se había hecho ayes, dice la palabra, y lamentaciones, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos enfocaremos, mis amados hermanos, en la palabra aye. Que en aquel día, ¿para quién será el aye? ¿Será que no será para ti, mi hermano? ¿Será que no será para mí ese aye en aquel día? En aquel día habrá lamentaciones, en donde la gente estará lamentando de cuánto pecado que hizo en esta tierra. Que muchas veces la gente cristiana hipócrita en este tiempo hoy en día se revela ante la presencia de Dios, se revela ante los ojos de Cristo, haciendo cuánto pecado, haciendo cuánta rebeldía, y cuando Dios ya está cansado de cuántas iniquidades que la humanidad está haciendo en este tiempo. Él ya está cansado de cuánta hipocresía, de cuánta rebeldía que la humanidad está haciendo en esta tierra. Pero ahora analicemos, mis amados hermanos, que para quién será el aye en aquel día. ¿Para quién será el aye? ¿Será que este aye no será para nuestra propia vida en aquel día? Aunque en la palabra hay dos tipos de aye. Dos tipos de aye. Ahí está el aye. El aye con H. Ahí está el aye con H. Y ese aye con H, mis amados hermanos, ese aye es un ejemplo. Que cuando la hermana va a la tienda y va a preguntarle: hay tomate, hay papa, hay zanahoria, de ese aye habla el aye con H. En donde está una H, una A y una Y, ese aye. Que cuando el hermano o la hermana va a la tienda a preguntar algo y dice ay. Pero hay un ay, mis amados hermanos. Hay un aye. Es un aye que lleva un signo de admiración. Y ese aye que lleva un signo de admiración no es cualquier aye. Ese aye será en aquel día cuando cuánta gente va a estar lamentando de cuánto pecado. Es un aye de lamento, es un aye de sufrimiento, es un aye de dolor, es un aye de tristeza. Es un ay que la gente de cuánto pecado, de cuánta rebeldía que haya hecho de esta tierra estará lamentando de cuánto pecado. Ese es el aye. Por eso dice la bendita palabra, mis amados hermanos, como dijo Proverbios 3:7, Salomón dijo que no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propio camino, no seas sabio en tu propia opinión, porque si eres sabio en tu propio camino, si eres sabio en tu propia inteligencia, si eres sabio en tu propio pensamiento, en tu propio caminar, en tu propio andar, déjame decirle que ese aye podía ser para ti en aquel día por estar viviendo un evangelio acomodado, por estar viviendo un evangelio a su manera, un evangelio de tibieza, un evangelio frío, en donde se vale de todo, en donde el hermano o la hermana se viste a su manera, como él quiera vivir. Ese aye podrá ser para cuando cristiano en aquel día por vivir en su propio camino, por ser sabio en su propio camino, por ser
sabio en su propia opinión, pensando que vivir un evangelio diferente, pensando que vivir un evangelio como todo pastor lo pinta en este tiempo, pensando que así tendrá parte en la vida eterna en aquel día. Pero vamos con el primer ay. Primera de Corintios 6, 9, 16. Primera de Corintios 9, 16. Dice la palabra: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidades. Oiga, y ay, dice la palabra, de mí si no anunciare el evangelio. Ahí está el primer ay con el signo de admiración. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Esta palabra es para aquel que predica, que proclama este mensaje, esta palabra para aquel evangelista, pastor. Esta palabra es para él. Dice la palabra: pues si anunciare el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice la bendita palabra: porque me es impuesta necesidades, porque Dios ha llamado para predicar y anunciar esta palabra conforme a la palabra. Pero cuánto pastor, evangelista de este tiempo, que le tiene miedo al pueblo, que le tiene miedo a la iglesia por su rebeldía, por su pecado, y nunca reprende el pecado, nunca reprende la rebeldía, las iniquidades que está metido dentro de la casa de oración. Por eso se vive un evangelio acomodado, por eso la hermana se viste como quiera, por eso hay fornicarios, adúlteros y cuánto pecado, fiesta pagana metido dentro de las congregaciones. Pero ay de mí, dice la palabra, si no anunciare este evangelio. Ay de mí si no anunciare este evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame decirle que cuánto pastor, cuánto evangelista en este tiempo, amados hermanos, están dejando subir el pecado arriba del altar, están dejando subir cuántas iniquidades arriba del altar, en donde la hermanita supuestamente está metido dentro del grupo de jóvenes. Déjame decirle que vive a su manera, está pecando pecado de fornicación, se viste a su manera, se pirrantajea allá afuera en la calle. El pastor, el evangelista no le dice nada, aunque suba con pecado arriba del altar, vive a su acomodamiento y nunca abre su boca. Está pasando como a Ezequiel le pasaba, que tenía temor, tenía miedo de reprenderle al pueblo, tenía miedo de abrir su boca, aunque se echaba entre zarza y espinos. Él tenía miedo de abrir este labio para reprenderle su pecado, para reprenderle su iniquidad. Y aunque Jehová le exhortó, pero él aún así no quería anunciar esta palabra al pueblo de Israel. Y así hasta cuánto pastor, evangelista acomodado, que predica conforme a su corazón, que predica conforme a su pensamiento, que predica conforme a lo que le conviene en este tiempo. Aunque suben en este tiempo, cuántos hoy en día arriba del altar están subiendo, cuántos grupos de música ahí le andan cobrando 300,000, 31, 35,000 le andan cobrando por estarle cantando al Señor, subiendo pecado, subiendo rebeldía arriba del altar. Y él no dice nada, no habla nada, por amor a la plata, por amor al diezmo, por amor a la ofrenda, y sube pecado arriba del altar. Si usted ve cuánto pecado arriba de la casa de oración, en ese lugar santo, cuántos amaristas están metidos arriba del altar, que Dios un día los levantó de abajo desde la humildad, pero ahora se les ha metido el orgullo y andan cobrando por estarle cantando al Señor 18,000, 10,000,
35,000, 31,000. Sí, dice el pastor, ahí lo sube. Y los ávaros, dice la palabra, todo aquel idólatra en este tiempo que por amor a la plata, por amor al dinero, se anda vendiendo en este tiempo y nunca reprende, nunca exhorta el pecado. Ay de este pastor, ay de este evangelista, en donde dice la bendita palabra que mira subir el pecado arriba del altar. La hermana es una tremenda chismosa pleitista que muchas veces le manda al marido, muchas veces fornicarios, adúlteros arriba del altar, pero el pastor no habla nada, el pastor no dice nada, el evangelista no dice nada. Ay de ti, dice la palabra, que si no anunciares este evangelio, que si no anunciares esta palabra tal y como está escrita, pero muchas veces solamente predica en donde les conviene y donde ellos quieran hablar en este tiempo. Pero ay de ti, pastor evangelista, si no reprendes el pecado, si no reprendes las iniquidades, dice la bendita palabra, aunque el pueblo escuche o deje de escucharte, repréndele su pecado, reprende sus iniquidades, porque el profeta Isaías dijo en Isaías 58:1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, oiga su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. No te calles para predicar y anunciar este mensaje de salvación, de vida eterna, tal y como está escrita en la bendita palabra, sin quitarle y sin ponerle, porque maldito es aquel si atrae maldición, aquel que le quita la palabra y aquel que le pone la palabra, que solamente predica donde le conviene y donde habla bonito, que solamente de amor, de bendición y de prosperidad. En cuando el pueblo está lleno de hipocresía, en cuando el pueblo está lleno de iniquidades, no les temas ni les tengas miedo, dijo Jehová de los ejércitos, como dijo la bendita palabra allá en el libro de Ezequiel. Dice la palabra en 2:5 que son casas rebeldes. Háblales, predícales, abre tu boca, escuchen o dejen de escuchar, pero en aquel día sabrán que hubo profeta en medio de ellos. En aquel día sabrán que esta palabra se les predicó, que esta palabra se les anunció. Pero no les tengas miedo, no les tengas miedo, porque yo sé que por predicar esta verdad hasta podrían quitarte la vida. Yo sé que aún por predicar esta verdad te menospreciarán y te desecharán en el mundo. Hasta podrán hacerte de menos, hasta podrán pegarte, patearte en la calle, pero dice la palabra que no les tengas miedo, aunque te halles entre zarza y espino y escorpiones, predícales, porque dijo también en Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, así como está el pueblo en este tiempo, que son gente rebelde, son gente pecadora, que viven un evangelio acomodado, viven un evangelio a su manera, pero muchas veces por amor a la plata, el dinero, no abre su boca, no reprende este pecado. Por eso van mirrantajeadas, empantalonadas, allí con la falda corta, con la minifalda, allí andan en fornicación, en adulterio, les gusta estar visitando brujos, les gusta estar maldiciendo a su hermano, ahí tiene ira, contienda contra su propio hermano, contra su propio prójimo, pero vive a su manera, viva un acomodamiento, le gusta estar celebrando Día de la Madre, Día del Padre, Baby Shower, Navidad, Año Nuevo y cuánta fiesta pagana, le gusta estar metiéndose en el mundo, en las iniquidades, y el pastor, el evangelista ve con su propio ojo en este tiempo el pecado que está metido dentro del pueblo, el pecado que está metido dentro de las iglesias, pero no habla, no le predica, no le reprende, no le exhorta, porque muchas veces le tiene miedo al pueblo, muchas veces dice que se me van las ovejas, se me va a ir el que más diezma, se me va a ir el que más ofrenda, no se acuerda
cobarde, pastor, porque este mismo pecado que usted bese en la vida del hermano, de la hermana, este mismo pecado, esta misma sangre será derramada en tu propia mano, y así es como vas a ir en la misma condenación del infierno, y ahí vas a estar lamentando, y habrán ayes de lamento, de tristeza, que hasta ahí dirás que por qué no prediqué, que por qué no anuncié este evangelio conforme a la palabra. Pero será triste, lamentable, que será muy tarde y estarás ardiendo como conde en la misma condenación del infierno. Por eso no calles tu boca, no calles tu labio. Si tú ves el pecado arriba del altar, si tú ves el pecado en la vida del hermano, de la hermana, exhorte, reprenda y no calles tu boca. No calles tu boca. Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijere, dijo Jehová Dios, al impío, de cierto morirás. Y si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido, oiga, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré en tu mano. Oiga, es que Dios no es de nada más que te llamó para ser evangelista, para ser pastor, para ser predicador evangelista. Dios no te llamó para ser por gusto, o para solamente tener ese rótulo y predicas a tu manera, no. Cuando yo dijere al impío, dice la palabra, de cierto morirás por tu maldad y por tu pecado. Y si tú lo vieres y no le amonestares, no le exhortares ni le hablares, para que el impío se aparte de su mal camino, para que el impío vea su caminar y su andar y se aparta del pecado, y a fin para que viva, dice la palabra, de una vida santa y agradable, viva conforme a la palabra, los mandamientos, estatutos y decretos de Cristo. Pero el impío, si tú no le amonestares, si tú no le dirás sus verdades, dice la palabra que el impío morirá en su maldad, el impío morirá en su pecado, el impío morirá en su rebeldía. El cristiano, aquel cristiano evangélico, si está rebelándose ante los caminos de Dios y tú ves el pecado y no le reprende, de cierto, dice la palabra, que si este hombre, mujer, morirá en su pecado. Pero eso sí, dice la palabra, que esa misma sangre de esa gente, cuando tú viste el pecado y nunca le reprendiste y nunca le exhortaste, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que esta misma sangre será derramada en tu propia mano. Y ay de ti en aquel día si no reprendes ese pecado, ay de ti que en tus propios ojos está el pecado y nunca le amonestares, nunca le dijeres que se aparte de su mal camino, que se aparte de la fiesta pagana, que se aparte de su acomodamiento, de su chisme, de su pleito, de su ira, de su contienda. Ay de ti, pastor, ay de ti, evangelista, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que anuncia este evangelio, así que anuncia esta verdad conforme está escrita la bendita palabra, porque si no será nadie para ti en aquel día, mi hermano, mi hermana. Por eso es necesario predicadores, evangelistas, que Dios nos ha puesto para predicar y anunciar este mensaje de salvación y de vida eterna. Anunciemos conforme está escrita en la bendita palabra, no conforme a nuestro corazón, no conforme a nuestro pensamiento, no conforme a nuestro camino, no, sino prediquemos la verdad tal y como está escrita. Y si Dios te manda a reprender y a decirle a aquel cristiano acomodado que arregle su mal camino, que arregle su mala vida, y si tú no la amonestares, esa misma sangre será derramada en tu mano, y en aquel día también estarás juntamente con él en la misma condenación del infierno. Por eso es necesario a que vivamos un evangelio verdadero, a que vivamos un evangelio como tal y está escrita en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso,
solamente eso, sino también hay otro ay en el cual encontramos en el libro de Isaías 29:15. Isaías 29:15. Aquí encontramos otro ay. Oiga, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Aquí hay otro ay, que ay, dice, de aquel que se esconde de Jehová. Ay de aquel, dice la palabra de Dios, que se esconde para estar pecando y pecando, porque muchas veces el hermano y la hermana supuestamente dice que se esconde del pastor, del evangelista, del diácono, del hermano, de la hermana, que va a ir a pecar en otro lado, que peca a escondidas, que peca de diferente manera, ocultando su pecado. Pero también hay de este, dice la palabra, que se esconde, que se oculta delante de Jehová, pensando que va a engañar a Dios. Y cuando usted y yo no podemos engañar a Dios, podemos engañar al evangelista, podemos engañar al pastor, podemos engañar al diácono, podemos engañar al hermano. Pero déjame decirle que esos ojos que están rodeando en todo el mundo, de este no nos vamos a esconder, de este nunca y jamás podremos ocultarnos. Pero también hay de ese hermano que se esconde para estar pecando y pecando. En este tiempo hay de la hermana que se esconde para estar adulterando con su amante a escondidas. Hay de este pastor, de este evangelista que a escondidas se mete con la diaconisa, con la hermana que congrega. Hay de esa hermana que a escondidas va a ir a blasfemar y chismear de casa en casa. Hay de ese, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque cuánta gente cristiana que se dice ser del evangelio completo, del príncipe de paz, que ahí oculta su pecado, ocultando sus iniquidades. Pero hay de este, dice la palabra, hay del hermano, de la hermana que anda ocultando su pecado, que anda ocultando su rebeldía. Porque también encontramos en la palabra que dice que Ananías y Zafira, que vendieron una heredad y lo vendieron a un precio grande, y ellos agarraron la mitad de ese precio de la heredad que ellos vendieron. Pero déjame decirle que por causa de ocultar su pecado, que por causa de ocultar ese dinero, déjame decirle que les llevó a la muerte, que les llevó a la misma muerte. Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida, que mueras ocultando tu pecado, que mueras ocultando tus iniquidades. Porque con pecado, con rebeldía, con iniquidades, nadie tendrá parte en la vida eterna, nadie tendrá parte en el reino de los cielos. Por eso es necesario a que vivamos una vida santa, a que vivamos en una vida íntegra, a que vivamos una vida verdadera ante los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Ay de los que se esconden, porque así está cuánta gente cristiana que se esconde para estar pecando, para estar ocultando su pecado, para estar ocultando sus iniquidades, para estar ocultando su rebeldía. Ay de este, dice la bendita palabra, porque dice la bendita palabra, Salomón dijo en Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Oiga, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Los ojos de Jehová están en todo mundo. Aunque usted se esconde en el barranco, aunque usted se esconde bajo las aguas, aunque usted vaya a ocultar su pecado donde quiera que usted vaya, allí están los ojos de Jehová. Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Porque dijo Gálatas 6:7, que no os engañéis, porque
porque Dios no puede ser burlado. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Ante Dios no se oculta pecado, ante Dios no se oculta en su rebeldía, su iniquidad, porque así está cuánta gente cristiana también que en este teléfono, mire, ahí anda ocultando su pecado, que allí tiene aún el número de su ex, y ya teniendo esposa, que muchas veces tiene su amante, pero le ha cambiado de número. Muchas veces acá dentro del teléfono anda ocultando su pecado, hablando con personas que ya no le conviene, teniendo música mundana dentro del teléfono. No solamente eso, sino que cuando sabe que cuando la mujer está durmiendo, ahí escondidas agarra el teléfono para estar viendo cuánta mañosada, para estar viendo cuánto pecado, ocultando su pecado. Aunque usted se meta bajo la chamarra, aunque usted se oculte hasta donde quiera ocultarse, pero nadie se esconde de los ojos de Jehová. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede burlarse de Dios, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Aunque se esconde en donde usted quiera ocultar su pecado, allí no va a poder, porque Dios está viendo a todo el mundo, lo bueno y lo malo que está haciendo en esta tierra. Dios está viendo sus obras, Dios está viendo sus caminos. Pero por eso no se oculte, mi hermano. Deje de estar ocultando cuánto pecado dentro del teléfono, que la ciencia iba a ser aumentada, pero cuánto cristiano no lo está usando para el bien, lo está usando para el mal, para estar pecando delante de Dios, pero sabio en su propio camino, es sabio en su propia opinión, pero delante de Dios es pecado, delante de Dios es rebeldía. Es tiempo que la iglesia ya no vive en un evangelio acomodado, es tiempo que la iglesia ya no vive en un evangelio liberal, porque hay de los que se esconden, dice Jehová. Marcos 4:22 también dice la palabra de Dios, porque no hay nada oculto, dice, que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Aunque usted oculte su pecado, pero este pecado saldrá a luz. Aunque pasen años, aunque pasan meses, aunque pasen semanas, pero su pecado jamás será ocultado. Por eso bien dijo Isaías 47:10, que por qué confiaste en tu maldad, diciendo en tu corazón yo y nadie más. ¿Por qué confías en tu maldad? ¿Por qué confías en tu pecado, diciendo en tu corazón que yo y nadie más? Que muchas veces cuando cristiano dice que solamente nosotros, solamente yo sé qué es lo que estoy haciendo en esta tierra, solamente yo sé cómo estoy viviendo delante de Dios. Y cuando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Aunque ocultes su pecado, aunque escondes tu pecado, pero este pecado saldrá a luz, porque muchas veces hay hermano que oculta su pecado, pero al año sale su pecado a luz, sale su rebeldía a luz, cayendo en el pecado, cayendo en la rebeldía, cayendo en las iniquidades. Oculto que haya de serse manifestado, mi hermano. Por eso jamás oculte su pecado, porque si no esté ahí será para ti, y será para muchos cristianos que muchas veces son como el pueblo de Israel. Ni por más que se le predique, mi hermano, nunca cambia su manera de vivir en esta tierra, nunca deja su soberbia, nunca deja su hipocresía, nunca deja sus iniquidades. Muchas veces aquí dentro del corazón está ocultando pecado, teniendo odio, ira contra su hermano, contra su prójimo, que no ama al vecino, no ama aún al mismo hermano que está metido dentro de la iglesia, no ama al pastor, al evangelista, porque le reprende su pecado. Que cuando el pastor le reprende su pecado de frente a frente, el hermano aquí dentro de su corazón oculta odio, oculta engaño, oculta rebeldía. Por
Eso bien dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces dentro del corazón está podrido, dentro de la vida del hermano está como hueso seco, como estaba el pueblo de Israel, que por fuera se muestra hermoso, que por fuera se muestra blanco, que por fuera se muestra lindo, pero más por dentro de su corazón está lleno de ira, que no ama al suegro, no ama a la cuñada, no ama a su hermano carnal, no ama al pastor, al evangelista. Tenga cuidado, mi hermano, porque por ocultar su pecado dentro de su corazón también hay para ti que ocultas pecado acá dentro de tu vida. Es necesario que realmente seamos limpios por dentro y por fuera, no a medias, mi hermano, no como nosotros queramos vivir en esta tierra, porque también dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Jeremías 23-24, se ocultará alguno, dice Jehová, dice la palabra, se ocultará alguno, dice Jehová, que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Se ocultará alguno delante de Jehová, en escondrijo no puede ocultarse. No es él el que llena el cielo y la tierra, dice la palabra, no es él que nos ha dado la vida, la salud, la existencia en este mundo, y jamás podremos ocultar pecado, jamás podremos ocultar iniquidades en escondrijos en donde usted quiera ocultar, jamás, porque todo saldrá a luz en aquel día. Y también en esta tierra tu pecado puede salir a luz. Por eso no ocultes su pecado, porque hay de ti, porque hay de mí. Si ocultamos pecado, si ocultamos rebeldía, si ocultamos iniquidades en este mundo, en esta tierra, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Por eso dijo el salmista David, dice la bendita palabra allá en el libro de Salmos, oiga, 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Dice la palabra, de tu presencia. Si subiré al cielo, allí estás tú, y si él baja a la tierra, allí está él, dice la bendita palabra. Eso es lo que le dijo el salmista David, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? ¿De dónde iré? No me puedo ocultar, porque si subo al cielo, allí estás tú, en la tierra también estás, y en donde quiera que la gente pueda estar, allí está Dios viéndolo con sus ojos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde nos huiremos de su espíritu? ¿A dónde nos ocultaremos de su presencia? En ningún lado, en ningún momento, porque delante de él no hay nada oculto. Puedes ocultarte del hermano, de la hermana, puedes ocultarte del pastor, del evangelista, pero de Dios jamás. Aquel que en aquel día tiene el poder de mandarte la misma condenación del infierno, y ahí será el ay para tu vida. Ahí será el mismo ay para tu vida. Por eso no te engañes. Pero también hay otro ay allá en el libro de Isaías, también en el 31, que hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, sino para cobijarse con cubiertas, y no de mi espíritu, sino añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para vivir un evangelio libre, para vivir un evangelio acomodado, para vivir como ellos quieran, como a ellos les parece. Porque cuánta gente que un día estuvo sirviendo al Señor, cuánta gente que un día fue pastor, evangelista, que un día tocó instrumento, recibió privilegio, pero ahora se ha alejado de los caminos de Dios. Mi hermano, si usted piensas apartarte de los caminos de Dios por lo que estás pasando en tu vida, no te apartes, porque si no, este ay será para tu vida en aquel día, porque hay de los hijos que se apartan de Jehová. Muchas veces, sabe, y déjame decirle que hay hermanos que dicen que ya no aguanto, es que el pastor todo a mí me lo dice, es que el pastor solamente reprende pecado y eso lastima, mejor me voy, mejor pienso irme de la iglesia. No lo piense, ni piense alejarse de los caminos de Dios, porque hay
de los hijos que se apartan, dice Jehová. Así cuánta gente se ha apartado de los caminos de Dios, que hoy en día están a cantina emborrachándose, que hoy en día tiene su amante allá afuera pecando y pecando, a cada día más añadiendo pecado en su vida. Ay de esa gente, dice la palabra, que se aparta de los caminos de Dios. Ay de esta gente que se aparta de los caminos de Dios, añadiendo pecado a pecado, que muchas veces se han alejado de los caminos de Dios, muchas veces se han alejado dentro de una iglesia. ¿Para qué? Para ir a congregar en otra iglesia donde se vale de todo, en donde viven un evangelio acomodado, en donde viven un evangelio libre, en donde viven un evangelio como ellos les parece. En cuando dice la bendita palabra allá en el libro de Primera de Juan 2:15, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuánta gente está amando el pecado, cuánta gente está amando lo del mundo, y por esta misma razón déjame decirle que se ha alejado de los caminos de Cristo, se ha apartado de los caminos de Cristo, añadiendo pecado a pecado a su vida, añadiendo rebeldía en su propia vida. Amados hermanos, no nos apartemos de esta palabra, no nos apartemos de este evangelio, no nos apartemos de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, porque hay de los hijos que se apartan, dice la palabra, para cobijarse, para tomar su propio camino, para seguir su propio pensamiento, como dijo Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A cuánta gente cristiana que le parece bien el pecado, que le parece bien la rebeldía, que le parece bien las iniquidades, pero su fin es camino de muerte y a la misma condenación del infierno. Por eso no se aparte de los caminos de Dios. Y Dios te dice: apártate del pleito, apártate del chisme, apártate de la fiesta pagana, apártate del pecado. Es tiempo que lo hagas y que no te aparte de esta palabra, que no te aparte de la justicia y de la verdad, de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Si tu pastor te reprende tu pecado conforme a esta palabra, no te molestes, sino recíbela y cambia tu caminar, cambia tu forma de vivir. Y como dijo Efesios 4:22, que despójese del viejo hombre, despójese de la vieja mujer, y no vive conforme a su pensamiento, no viva conforme a su propio camino, porque en aquel día, si no también este aye, será para ti, porque te apartas de los caminos del Señor, porque te apartas de esta palabra verdadera, tal y como está escrita, para vivir un evangelio libre, para vivir un evangelio acomodado. Porque también dijo Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, serán destruidos, y los que se alejan de Jehová serán consumidos a espada y a fuego de dos filos. Los que se alejan de Jehová serán consumidos en ese mismo lago que arde con fuego y azufre. Por eso no te apartes, mi hermano. No nos apartemos de los caminos de Dios. Lo más duro que sea el camino, no nos apartemos. Porque si no, en aquel día, este ay será para nuestra vida, por alejarnos de la palabra, por alejarnos de los caminos de Cristo. Porque eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero también allá en el libro de Ezequiel, diga lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel 13:3. Que también aquí en la palabra encontramos otro ay. Dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto,
Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Oiga lo que dice la palabra. Que cuántos profetas hay en este mundo, mis amados hermanos. Pero muchas veces son profetas falsos, que hablan conforme a su pensamiento, conforme a su corazón. Porque oiga lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que así ha dicho Jehová el Señor, que hay de los profetas insensatos que andan en pos de su espíritu, que muchas veces sabe que hay cuanto profeta que se aparece en actividades, que muchas veces solamente profetiza de prosperidad, de bendiciones, en cuando déjame decirle que la hermana está en pecado en adulterio, está en pecado en cuando el hermano le gusta estar visitando brujos, en cuando la hermana es una pleitista amargada dentro de su casa, que muchas veces hay pecado en su propia vida, pero allí anda el profeta en voz de su propio espíritu, que profetiza solamente mentira, que profetiza conforme a su corazón, conforme a su pensamiento. Pero hay de estos profetas, dice la palabra, hay de estos profetas mentirosos, falsos, que cuando Dios no ha dicho nada, que cuando Dios no ha hablado nada, pero ellos andan abriendo su boca de mentira, que diciendo: hermana, Dios me muestra una bendición sobre tu vida, Dios me demuestra un negocio, un carro, Dios me demuestra una grande prosperidad sobre tu vida, cuando la hermana ahí le gusta estar chismoseándote, tiene ira, contienda dentro de su corazón. Hermana, Dios me demuestra una grande prosperidad, en cuando la hermana ahí le gusta estar visitando brujo, ese verdadero profeta que la palabra de Dios habla, ese profeta que sea verdaderamente de Dios, este reprende el pecado, este exhorta el pecado. Y si muchas veces Dios te habla de bendición, es porque tu vida está rectamente y bien delante de los ojos de Dios. Pero ningún falso profeta en este tiempo, hoy en día, está bien hablando bien conforme a la palabra, sino habla conforme a su corazón, habla conforme a su pensamiento. Y eso es lo que cuánta gente hipócrita en este tiempo, que se le anda creyendo toda payasada, que ese profeta falso está hablando arriba del altar, en cuando anda en pecado, en cuando anda en rebeldía, el hermano de la iglesia en este tiempo. Pero si bien que lo cree todo en este tiempo, mi hermano, hay de esos falsos profetas, dice la bendita palabra, que son como zorra en medio del desierto, que muchas veces en este tiempo habla conforme a su corazón, en cuando Dios no ha dicho nada, que dice que Dios me mostró, que Dios me habló, y Dios no ha hablado, Dios no ha mostrado nada. Hay de estos falsos profetas que hablan conforme a su pensamiento, que hablan conforme a su corazón. Es lo que dice la palabra. Hay de estos profetas falsos que hablan conforme a su corazón, conforme a su pensamiento, en cuando Dios no ha dicho nada, pero ellos andan hablando a través de su labio, a través de su boca, en cuando Dios absolutamente nada ha mostrado, nada ha dicho. Por eso dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces la gente a lo bueno le llama malo, que muchas veces esta palabra, que cuando Dios le reprende, que cuando Dios lo exhorta, muchas veces el hermano, la hermana dice que esto no se predica así, que estos son juzgones, estos son criticones, así no se habla, así no se predica. Pero muchas veces cuando está el falso profeta, a esto sí le llama bueno, a este sí le llama bendición, en cuando Dios no ha abierto su boca, en cuando Dios no ha dicho nada, pero ellos profetizan a su pensamiento, ellos profetizan conforme a su propio espíritu. Pero también hay otro ay, en la cual dice en Isaías capítulo 5 y versículo 20, que hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios caminos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Oiga, mi hermano, mi hermana, que hay de aquel
que a lo bueno le llama malo, pero a lo malo bueno. Que muchas veces que cuando Dios le pide santidad, que Dios le pide perfección, que Dios le pide pudor y modestia, que Dios le pide que se despoje del viejo hombre, de la vieja mujer, muchas veces esto no les parece bien, y a esto le llaman extremista, a esto le llaman juzgo, a esto le llaman hipocresía, a esto le llaman mentira. Pero el pecado, la rebeldía sí lo llaman bueno. Sí, pero la minifalda, la pintura. Sí, pero viviendo a su manera, yendo a feria, a celebrar Día de la Madre, Día del Padre. Pero para ser chismosa, pleitista, a esto sí les llama bueno. Pero que cuando le predican de amor, bendición, prosperidad, que solamente de dulce, de amor, de miel, solamente de esto le predican, ahí sí que bonito, ahí sí dice esto bueno, esta es palabra del Señor. Pero que cuando Dios le reprende su pecado, ahí se molesta. Que cuando Dios le reprende su pecado, ahí es donde no le agrada, ahí es donde la hermana se molesta y muchas veces se retira de la iglesia porque le reprende su pecado. Es que maldito es aquel que le quita y maldito es aquel que le pone a la palabra, y hay de aquel que a lo bueno le llama malo, que muchas veces el pecado le llama bueno y muchas veces a esta palabra le llama malo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de ti que te crees ser sabio en tu propio camino, pensando que así estar viviendo un evangelio acomodado, que así de estar viviendo un evangelio tibio, un evangelio frío, así vas a tener parte en la vida eterna. Ay, dice la palabra, ay de ti que te crees ser prudente y perfecto y bien delante de los ojos de Dios, en cuando está más podrido que otra cosa en esta tierra, en cuando estás como hueso seco, muerto delante de los ojos de Dios. Pero hay de esta gente que al pecado le llama bueno, le llama excelente. Hay que cuando celebran Día de la Madre, Día del Padre, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, esto sí que bueno, venga para acá, venga para acá. Pero esta palabra no le agrada, no le gusta. Pero ay, dice la bendita palabra de Dios, de esta gente hipócrita, que solamente de labio le dice al Señor te amo, Señor te glorifico, aquí está mi vida. Pero que cuando esta palabra llega, acá entra odio, aborrecimiento a través del pastor y del evangelista. Déjame decirle que no le está teniendo odio, rencor al pastor, al evangelista, es a Dios. Porque Dios es el que habla de esta palabra. Y dijo Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que la juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra que se te está predicando, esta palabra que se te está anunciando, esta misma palabra te va a ser juzgada ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la bendita palabra. Por eso no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propio camino, porque en aquel día, por ser sabio en tu propio camino, vas a arder en la misma condenación del infierno. Y este ay será para tu vida, este ay será para ti, porque en aquel día habrán ayes y lamentaciones, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario a que vivamos en una vida santa, a que vivamos un evangelio verdadero delante de los caminos de Dios, no viviendo como nosotros queramos en esta tierra. Que dice la bendita palabra de Dios. También dijo primera de Tesalonicenses 4:8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Por eso no desecha esta palabra, mi hermano, porque se te predica conforme a esta palabra, se te predica conforme a la palabra. Porque dijo la bendita palabra en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por unirte al mundo te haces enemigo de Dios. Te haces enemigo de Dios, y este ay será para ti, que te crees ser sabio en tu propio camino y prudente delante de sí mismo, y que a lo bueno le llamas malo, pero a lo dulce lo llamas amargo. Por eso dice la bendita palabra de Dios que es necesario que vivamos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que no vivamos un evangelio acomodado, un evangelio libre a nuestra manera, mi hermano. Pero un último ay, en donde dijo Zacarías 11:17,
pastor inútil, dice la palabra, que abandona el ganado, hiere la espada, su brazo y sus ojos derechos, del todo se sacará su brazo y sus ojos derechos serán enteramente oscurecidos. Ay de este pastor inútil, dice la palabra, que abandona el ganado y que vive conforme a su camino. Es mejor este pastor que habla la verdad, pero mejor, dice la palabra, mejor este pastor, más bien, como dijo la palabra, sin ojos, sin manos, sin nada en esta tierra, porque es un inútil que solamente habla de prosperidad, amor y bendiciones. Sigamos adelante, hermana, que Dios no le importa cómo usted vive, no le importa cómo usted se mantiene, sino, dice la bendita palabra, que Dios solamente quiere corazón, Dios solamente quiere lo de adentro. Así guarde su corazón. En cuando primera de Tesalonicenses 5:23 dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, mi amado hermano, que dice la bendita palabra, que Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice la palabra, que todo espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuánto pastor en este tiempo inútil, como dice la bendita palabra, que solamente predica conforme a su corazón, conforme a lo que él quiera vivir, en cuanto su vida, en cuanto su casa estaba más peor del desorden que está en su propia vida, en su propia casa. Por eso jamás reprende este pecado, por eso jamás habla las verdades, por eso jamás habla conforme a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ay de este pastor inútil que abandona el rebaño, que muchas veces cuando el hermano o la hermana se aleja de los caminos de Dios, ni una visita le va a ir a dar en la casa. Si se quedó, ¿qué le importó? Ay de este pastor inútil. Pero si bien que el diezmo, la ofrenda, sí tráigalo para acá. Ay de este pastor inútil, dice la palabra, que como dijo la bendita palabra allá en el libro de Isaías, dice la bendita palabra en Isaías 56:10, dice: oiga cómo son estos pastores que solamente viven conforme a su pensamiento, conforme a su camino. Por eso jamás reprenden este pecado, por eso jamás hablan estas verdades, sino más bien le quitan a la palabra, le quitan a los mensajes en este tiempo. Por eso dijo la bendita palabra en Isaías 56:10: sus atalayas son ciegos, oiga, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, dice que no pueden reprender este pecado. ¿Por qué? Porque aún dice la palabra que son solo soñolientos, echados, aman el dormir, que usted jamás no va a ver a un pastor acomodado ahí leyendo palabra, preocupándose por el pueblo, por la iglesia, qué mensaje darles, qué mensaje predicarle. Jamás, sino que hasta cuando está la iglesia, ahí se pone al frente de la mesa viendo qué hablar, hasta ahí revisando la palabra, hasta ahí viendo la Biblia. En cuando la casa solamente estuvo como echado, como perro mudo que solamente ama el dormir, dice la bendita palabra. Estos atalayas son ignorantes, dice la palabra, son como perros mudos que nunca predican estas verdades, que nunca le dicen a la hermana: hermana, arrepiéntase de su pecado, de su fornicación, de su adulterio, de su idolatría, de su brujería. Hermana, deje el pleito, el chisme, deje de ser una pleitista con el marido, deje la fiesta pagana. Jamás, si no son atalayas ignorantes, perros mudos. Y más bien dijo Apocalipsis 22:15 que estos perros estarán fuera. Por eso es necesario a que todo pastor realmente cuide el rebaño, que realmente le entregue la palabra tal y como está escrita, no a su pensamiento, no a su corazón, porque este es un pastor inútil, dice la palabra. Por eso, mi hermano,
no te engañes. No te engañes, mi hermana, no te engañes. ¿Por qué? Porque dijo segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta, dice, contra todo lo que es Dios. Que muchas veces cuando se le predica esta palabra se molesta, que muchas veces que cuando se le predica este mensaje se molesta, ignora esta palabra, y muchas veces que cuando se predica esta palabra arriba de los altares suben para estar contradiciendo la palabra. Estos son aquellos pastores ignorantes, aquellos pastores inútiles, aquellos pastores que se cierran la boca para no predicar esta palabra, para no predicar este bendito evangelio. Pero si bien que suben pecado arriba del altar, si bien que suben pecado dentro de la iglesia, muchas veces ahí tienen al hermano fornicario recibiendo privilegio, muchas veces tienen a la hermana adúltera recibiendo privilegio. La hermana le gusta estar visitando a brujo, pero allí bien que lo tienen dentro de la iglesia, arriba del altar, administrando coros, administrando alabanzas. Ay, de este pastor inútil echado, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y este aye, no piense que es un aye, que como la hermana va a ir a comprar a la tienda preguntándose, papá, no, este ay es un ay de infierno, este ay es un ay de tristeza, de lamento, oscuridad, de llanto, en donde hasta allá estará pidiendo perdón, pero será demasiado tarde. En donde hoy en día se han aparecido los hijos de perdición, pastor perdiendo a la iglesia, el pastor perdiendo al rebaño, perdiendo a las ovejas en este tiempo. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Por eso no nos engañemos por cualquier palabra, no nos engañemos por cualquier mensaje que nos dan, sino cuando nos predican, meditemos bien la palabra, qué nos habla y qué no nos habla. Si realmente está escrita lo que nos hablan, o nos están predicando conforme a su corazón, o nos están predicando conforme a lo que ellos quieran predicar. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuidémonos, porque hoy en día se ha aparecido el hijo de perdición. Todo aquel pastor evangelista que está perdiendo a la iglesia en un evangelio acomodado. Muchas veces le están pintando cualquier palabra, cualquier mensaje, cualquier evangelio que no va con esta palabra. Hacen lo que ellos quieran dentro de la iglesia, en cuando Dios lo que pide es una vida santa, íntegra y verdadera y perfeccionada. No un evangelio liberal, un evangelio acomodado. Por eso día tras día vayámonos perfeccionándonos en los caminos del Señor, porque ya Cristo pronto viene. Así que el Señor les bendiga en esta hora de la noche, mis amados hermanos. A cada uno por nombre, a los que nos estuvieron visualizando, que el Señor le bendiga. Ahora usted y yo analicemos que si este año será para nosotros en aquel día. Si no, preocupémonos en hacer la voluntad de Dios, porque ya Cristo pronto viene.